Muy buenas noches para todos. Gusto de estar con ustedes. Gracias a ustedes por darse ese tiempo, este momento para compartir la tarea 4. Vamos con el artículo de opinión. Es una tarea que es interesante en la medida en que tú vas a poder escribir y argumentar con respecto a uno de los 5 temas en cuestión. Vamos entonces a compartir pantalla para mostrarles un video. Vamos con un videito primero. Entonces vamos aquí a compartir.
¿Me escuchan? ¿No Dice, estamos compartiendo el video? el video no está apareciendo. Ok, perfecto. Nuevamente, cuando suceda eso, por favor, me hacen una retroalimentación porque yo estaba pensando que sí. Entonces, vamos. Nuevamente con el video. Bueno, mientras el video aparece, nos vamos con la guía. Y ya vamos a mirar qué sucede con el video. ¿Sí están viendo la guía? Sí, la guía sí. Ya estoy aquí. La guía sí. Bien, entonces estamos trabajando acerca de la tarea número 4. Recuerden, es la última tarea en la cual tenemos encuentros sincrónicos. La tarea 5 ya es un podcast que no tendrá esta clase de reunión. En este tema o en esta clase tenemos 120 puntos. Ese es el puntaje máximo. Recuerden que ese puntaje se da también teniendo en cuenta la participación de cada uno de ustedes en el foro. No solamente con una actividad o, por ejemplo, dando a conocer el tema, sino con las actividades requeridas. Ya vamos a ver cuántas son. Entonces, la actividad inició formalmente el 30 de octubre. Luego, tenemos la finalización, que será el 27 de noviembre. Quiere decir ello que el 27 usted ya debe entregar en el entorno evaluativo esa actividad terminada, completa, según la guía. Resulta que 3 días antes, es decir, hasta el 24 de noviembre, nosotros o yo voy a hacer la retroalimentación de lo que ustedes envíen en el foro. ¿Por qué hasta el 24? Bueno, vamos a mirar bien ahorita la fecha, si es el 24 o el 23. ¿Por qué? Porque son 3 días antes de la entrega al entorno evaluativo. Con el ánimo, 1, de obtener retroalimentación y 2, de que su aporte sea válido para la nota que va sumando para aquí, para la rúbrica. La rúbrica ha tenido un espacio especial, es de 15 puntos dependiendo la tarea, en el cual se va a tener en cuenta sus aportes, su participación activa, constante como verificación de cómo vamos en el foro. ¿Listo? Entonces es ganancia cuando se aporta y cuando recibe una retroalimentación. Cuando ya lo hace fuera de los días, entonces ya no va a tener retroalimentación, no se le va a tener en cuenta para la entrega final la sumatoria de los puntos que da la tarea, en donde en la rúbrica está establecido. Lo otro importante es que no dejen para último momento o últimos días entregar los 3 o 4 aportes que se deben entregar en el foro, porque sucede que muchas veces entonces no se alcanza una retroalimentación efectiva y si usted no retroalimenta, es decir, no corrige algunos de los errores que haya tenido, no va a lograr la excelencia, porque la excelencia se logra definitivamente en un proceso que va paso a paso, en el que usted tiene un acierto, tiene un error, yo le puedo corregir, le puedo indicar el por qué falló y usted en el entorno final, en la entrega de lo evaluativo, lo puede resarcir, ¿ok? El foro está para cometer el error, para aprender de nuestros errores y también de los demás compañeros. Entonces, si bien es cierto, somos 5 por grupo, de esos 5 o de esos 4 restantes, usted puede también retroalimentar. Las últimas actividades han sido, por ejemplo, la anterior actividad que fue la reseña fueron 5 temas, ¿cierto? Y cada uno debía elegir uno. Así igual está la tarea número 4, el artículo de opinión.
También hay 5 temas y del cada uno no debe repetir en el grupo el tema. Bueno, y es una creación particular, es decir, una creación propia. Entonces, recuerden muy bien, finaliza el 27 de noviembre. ¿Por qué les decía yo que ahorita confirmamos? Porque aquí estoy viendo ahorita mismo los comunicados que subí al foro, con el que abrí el foro, y entonces ahí lo dice claramente. Dice que la tarea número, mensaje de apertura del foro, tarea 4, se iniciará el día 29 y hasta el 24 de noviembre se recibe en el foro colaborativo. ¿Para qué? Para tener retroalimentación y para que sea válida los puntos en la suma final de los punticos que se les dan. Y ya el 27 usted debe entregar su tarea. Listo, entonces continuamos aquí. Luego entonces tenemos... Estamos compartiendo, ¿no? Todavía les estoy compartiendo el documento. Entonces nos decía que hay que redactar, ¿no?, un artículo de opinión que determine una postura propia en la cual hay una tesis, ¿cierto?, que usted se plantea y soporta con unos argumentos que usted da. Esto es socializado mediante la exposición oral. Ahí va a tener usted la oportunidad de grabarse un video, ¿no? De grabar un video con su dispositivo, con su celular, y donde hable y sustente acerca del tema establecido. Entonces, lo primero que hay que hacer es ingresar al entorno de aprendizaje, leer atentamente los contenidos de la unidad 2, verificar, estudiar ese material acerca de la comunicación oral, el texto argumentativo, que en nuestro caso será el artículo de opinión. También son útiles los conocimientos que hemos adquirido en cuanto a la redacción, la expresión verbal y no verbal, que se puede... Cerramos los micrófonos, por favor. Gracias. Entonces, esto es válido para ese trabajo. Entonces, los conocimientos que hemos adquirido acerca o mediante este curso de competencias comunicativas se van a ver reflejados en ese trabajo, en el trabajo del video. Listo. Luego entonces hay 5 temas, como les contaba. Me imagino algunos ya los miraron, los verificaron. Cada uno de los temas puede ser el de su gusto, el que seleccione. Si ya usted entra al foro y, por ejemplo, ya está la primera opción, vida laboral para profesionales disidentes, entonces ya no lo va a poder escoger. Hay otra opción que son los alimentos transgénicos. La tercera opción, artesanías y moda en Colombia. La cuarta, tatuajes en la vida laboral. Y la quinta, la democracia en Colombia. Cada uno de esos temas tiene una lectura sugerida y una pregunta orientadora. Esa pregunta orientadora es mediante la cual usted se va a guiar, en este caso, por ejemplo, vida laboral para profesionales disidentes. La pregunta es, ¿cuál sería la mejor opción para fortalecer la empleabilidad en los profesionales disidentes? Respecto entonces a ello, usted va a poder empezar a realizar un plan de escritura, y ese plan de escritura lo encuentran en el anexo 1. Ya ahorita lo miramos. Entonces, igual, cada opción tiene una pregunta, tiene una lectura sugerida, y esto con el ánimo de que usted pueda tener
fundamentos, bases teóricas para que pueda empezar su escrito. Escrito que constará de 5 párrafos, ¿no? Entonces, aquí, para elaborar ese artículo, debe tener en cuenta que son 5 párrafos. El primero es un introductorio o una introducción. Los siguientes 3 son de argumentos a favor o en contra. Quiere decir eso que usted debe tener algunas citas o incluir unas citas bibliográficas, unas citas textuales. Y nosotros, para citar, así como para desarrollar el trabajo, nos basamos en las normas AP. Ahí debe incluir 3 tipos de argumentos propuestos en la matriz a continuación, ¿no? Cada párrafo de desarrollo presenta un tipo de argumento. Ya les muestro la planeación. Bueno, nos habla de la extensión. Quiere decir ello que es de 6 a 9 líneas cada párrafo, porque aquí 500 palabras y máxima 600 palabras. No, ya nosotros lo tenemos claro. El párrafo consta entre 6 y 9 líneas cada uno. Bien. En el material que hay en el OBI, ¿no?, del texto argumentativo se encuentran la definición, la estructura, las características y ejemplos para realizar una buena redacción, una redacción clara, planificada, ¿cierto?, en la cual el que lo lee entienda perfectamente qué es lo que usted está tratando de comunicar. Hay un segundo aporte y es el anexo 1. Lo que les digo que les voy a compartir ahora mismo. Es el plan de escritura, la tesis y argumentos. Este incluye una idea principal por cada párrafo. Estos deben ir según el siguiente contenido propuesto. Y aquí está el contenido. Entonces decíamos que la introducción es lo que engancha, es lo que como que enamora a que lo sigan leyendo a uno, ¿cierto? Hay que captar la atención del lector. Y aquí tiene que aparecer el tema y la tesis de lo que usted está convencido, ¿no? El desarrollo. En el cuerpo del trabajo, ese es el espacio para que usted defienda la tesis. Entonces aquí usted va a defender esa tesis con sus argumentos, dando razones, ¿cierto? Hay 3 tipos de argumentos. El argumento de comparación o analogía. Se compara una realidad con otra. Por ejemplo, el toreo es como un circo romano. Entonces cada uno ya nos haremos, como se dice, un mapa mental. Uno se va al ruedo y se va también a este circo romano. Y básicamente se trata de lo mismo, ¿cierto? Esto es una analogía. Otro tipo de argumento son los datos, las cifras, las estadísticas, ¿no? Entonces se utilizan números, ahí van números, ahí van estadísticas. En cuanto a la lectura, entonces el resultado de Colombia fue de 412 puntos, estando 75 puntos por debajo del promedio y logrando 13 puntos menos que en el 2015. Y eso se lo publica El Colombiano 2018, o sea, el periódico. Ahí entonces uno se puede dar cuenta claramente de las estadísticas y los números utilizados. Ese es el argumento de tipo 2. Y el de tipo 3 es un argumento de autoridad, cuando se usan expertos para sustentar el punto de vista, cuando se emplean entrevistas, ¿cierto? Como por ejemplo, en apoyo a esta idea, Johnson 2002 señala
que los adolescentes emocionalmente inteligentes detectan mejor las presiones de los compañeros y las afrontan más adecuadamente. Y esto puede ser tomado de un texto, ¿cierto? De un artículo, de una entrevista escrita, o puede ser también de una entrevista que usted haga sobre el tema. Y la conclusión, que es lo último, puede tratarse de la conclusión o de la opinión personal. Es como el resumen y el cierre, ¿no? La síntesis. Se sugiere que sea contundente, ¿no? Que haya una frase relevante. Entonces aquí nos dicen que el texto, el artículo, se debe compartir en el foro. Y este es el tercer aporte. Entonces, retomemos. El primer aporte, el tema. El segundo aporte, el anexo del plan de escritura textual. Ya les muestro el cuadro. Y el tercer aporte es el artículo de opinión. Vamos a irnos al anexo. Bien, ya lo estoy compartiendo. Entonces dice plan de escritura para el texto argumentativo. Ese es el segundo aporte. Entonces ahí va el nombre del estudiante, el grupo, la tesis. Acá nos dan un ejemplo. Los niños de 0 a 5 años no deben comer golosinas. Entonces, ¿por qué? Argumento 1. El consumo de azúcar en exceso es perjudicial para la salud de niños y niñas. Por lo anterior, es importante que los padres de familia eviten su consumo y aumenten la ingesta de frutas y verduras. Eso es el argumento 1. Luego hay una cita, es decir, de donde se sacó esa parte de 6 renglones textualmente. Los azúcares simples, que son los que contienen las golosinas, son llamadas calorías vacías. Es decir, que pueden producir aumento de peso sin aportar ningún nutriente de calidad que se aproveche por el cuerpo. Y está la fuente. Entonces, eso fue tomado de Krauss, una revista en el 2017, el 17 de junio, en donde dice, nutrición. Ese es el título del artículo. ¿Cuáles son los efectos que producen las golosinas en nuestros niños? Y usted también va a citar, obviamente, o va a escribir el link en la página de donde se tomó. Esta fue tomada de https://misionesonline.net/2017, toda la fecha, cómo va. Listo. Así es como cada uno de ustedes debe gestionar. Segundo aporte. Listo, volvamos. El cuarto punto de nuestra tarea, según nuestra guía de trabajo, de lo que es el texto argumentativo, en este caso el artículo de opinión. Entonces dice, exposición oral. Realice la exposición en formato video del escrito que ha expuesto. ¿Cuál? Pues su artículo de opinión. ¿Listo? Entonces, todo va a ser con base al artículo de opinión. La exposición, entonces, debe tener una duración de 3 a 4 minutos. ¿Listo? ¿Qué se debe identificar allí? La tesis, los argumentos que han trabajado y los autores citados. Luego de que usted hace su video, bueno, antes del video, va a hacer su artículo, lo va usted a pulir muy bien, lo va a interiorizar. No se trata de grabarlo todo en la cabeza, es decir, ir a recitarlo mecánicamente.
Se trata de que usted se apropie de esa temática, conozca esa temática y en el video usted pueda en 3 o 4 minutos máximo citar esa tesis, dar sus argumentos o los argumentos que usted defiende y los autores que ha citado. Aquí nos dicen que el video puede hacerse en alguno de los enlaces como en Vimeo, en YouTube o en lom.com. También se puede compartir el archivo desde Drive o desde Google o Dropbox. Asegúrese que el enlace funcione, ¿cierto? Porque ese será el cuarto aporte que usted haga en el foro colaborativo. Entonces son 4 aportes para que tenga el máximo de la puntuación en la rúbrica cuando se trata de ese ítem. Si no estoy mal, es el cuarto ítem o el quinto que dice: el estudiante participó con todos los aportes, tantos puntos, el máximo, 15. En otro ítem dice: el estudiante no subió sino 2 aportes, entonces hay otra puntuación. Y en otro dice: el estudiante solo subió un aporte. Entonces, si queremos lograr el máximo en ese criterio evaluativo para poder alcanzar los 120 puntos, pues debemos entonces participar con esos 4 aportes al foro colaborativo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Ok, entonces ahí sigo. Si hay alguna pregunta, levantan la mano y con mucho gusto, ahorita en la otra oportunidad de preguntar, aclaramos dudas, inquietudes, preguntas. Entonces, tenemos que ser claros en cuanto a las instrucciones que nos da la guía, ¿cierto? Para hacer ese video. Se puede grabar en nuestro teléfono celular, ¿cierto? Se puede grabar en una computadora, en una cámara de video. Pero tenemos que tener en cuenta que hay que verificar, uno, el volumen, ¿cierto? Que la grabación sea clara, es decir, que esté en un lugar adecuado, en un lugar en donde no haya mucho medio distractor, quiero decir, sonidos ambientes, que el carro pasa, que la moto de la leche pitó, que paró el señor y puso una frenada. No. Debemos estar en un lugar silencioso, con buena luz y con buen audio, ¿no? Probar muy bien el micrófono. Luego, preparar esa exposición. Se pretende que ustedes dediquen un tiempo, es decir, hacer un pre. Un pre es hacer varias veces el ejercicio. Entonces yo coloco mi celular o mi computadora, si voy a tener algún papelito que se llama eso, unas fichas técnicas o bibliográficas, entonces uno la tiene, no es que tenga que estar leyendo agachadito todo el tiempo, pero sí puede tener puntos de referencia. Ya cuando usted ha ensayado 1, 2 veces, entonces empieza a analizar ese video. No es muy largo, entonces no le va a costar mucho trabajo ese análisis, pero se trata entonces de que usted diga: ay, no, aquí fallé, miré para un lado, me distraje con mi mamá que entró y abrió la puerta, se me olvidó la idea, hubo muchas muletillas, ¿cierto? Repetí mucho una palabra, entonces todo eso hace parte de que su video final sea un trabajo de calidad. Y eso se nota cuando usted ha hecho esos previos, esos ensayos. Uno no puede grabar una sola vez y pretender que en esa vez ya le quede excelente. Cuando uno graba una sola vez y sube su trabajo, muy seguramente Marlene sí le dirá:
mire, acá volteó los ojos, se empleó muchas muletillas, debe cambiar el lenguaje porque hay muchas palabras repetidas, use sinónimos y va a bajar esa nota. Si usted hace un ejercicio en donde haya preparado muy bien, usted mismo va a hacer ese análisis, ¿cierto? Y uno mismo se critica. Ay, no, yo como que me quedé tieso, como que no moví las manos, o sea, la expresión casi no me ayudó. Yo como que divagué. Entonces uno mismo hace una crítica constructiva y se va puliendo. Cuando usted, lo invito, haga unas 3 grabaciones y se dará cuenta que se va puliendo. Si aquí en la primera cometió X o Y error, ya en la segunda no. Puede ser que cometa otro o puede ser que no cometa ninguno, pero de eso se trata. Les decía yo a un grupo, es como cuando tú le escribes una carta a la persona amada. Tú no la haces y la primera vez ya queda. No porque tú le vas agregando, y aquí no le dije lo que yo pensaba, lo que yo sentía. Entonces, uno va enriqueciendo ese video, en este caso, y le va a quedar un video de calidad, un video en el que estás apropiado de la temática y bueno, llega al espectador de una manera eficaz. Es decir, hay una comunicación asertiva. Lo otro es que si tienes a alguien, tu pareja, tu mami, tu hermano, con quien vivas, tu madrina, ay, mira, mírame aquí cómo estoy, cómo quedé. Entonces, ellos que lo conocen a uno, a las personas, ya entonces dirán, no, mira acá, tú no eres así, tú eres más suelto, eres más espontáneo, en fin. Entonces, ahí lo van a ayudar también. Entonces, de eso se trata, bueno, ensayarlo. Cuando ya esté uno seguro, cuando tenga ya como el lenguaje, la información clara, todo va a fluir mejor, fluye. Como les decía, no es de memorizar, ¿no? No es de recitar el texto, es de comprender, ¿cierto? De entender, de practicar ese mensaje que se va a transmitir. Se puede ayudar, como les decía, con recursos memotécnicos que faciliten su recordación. Bueno, hay que tener en cuenta, tener claro que exponer es socializar. Es socializar algo que uno tiene interiorizado ya, es decir, un conocimiento frente a un tema. En este caso, a uno de los 5 que hay como opción. Debe ser de una manera tranquila, sencilla, ¿no? Fluida. Hay que exponer la idea principal o la tesis en los primeros 2 minutos, como para que usted se vaya haciendo una idea de que el tiempo vuela. Hay estudiantes que me dicen, profe, pero yo lo grabé y 10 minutos. No. Entonces uno dice, bueno, vaya contando, vaya haciendo una síntesis, vaya hablando de lo relevante. En este caso, entonces nos dice, en los 2 minutos se expone la idea principal o la tesis. ¿Bien? Luego, entonces, si quieren, pueden diseñar esas ayudas visuales que respalden esos argumentos, ¿cierto? Como puede una presentación de PowerPoint, carteleras, tarjetas, está bien, cualquier tipo de apoyo que respalde la exposición, que le dé también seguridad. La presentación personal. Hay unos que estamos en tierra caliente, muy seguramente estamos en un clima cálido, entonces es un día soleado y queremos salir en franela. No, las niñas en top, no. Es una presentación, ¿cierto? Es una presentación que tú puedes usar una camiseta de cuello, es decir, algo que sea centrado, ¿no? Que esté sencillo, adecuado para la presentación. Como cuando tú haces una exposición, ¿no? Uno hace una exposición cuando está presencial, pues sí, uno se trata de organizarlo mejor. ¿Por qué? Porque va a tener los ojos puestos. Entonces, uno es algo formal, un saco, un sitio, bueno, listo. Como uno se sienta bien de una manera sencilla y adecuada.
Bien, esto es porque hay normas, ¿no? Aquí dice que en consonancia con las normas sociales, ¿cierto? El propósito, las circunstancias y la ocasión. Si yo voy a ir a un día de playa, muy seguramente estoy en playera, pero como estamos en una exposición, ¿cierto? Vamos a estar un poco más formales. Listo. Puedes pedir ayuda, ¿no? Pero entonces la persona que te ayude debe tener el dispositivo firme. No entonces que de pronto empiecen a subir y a bajar el dispositivo, la cámara, y entonces quedas como si, como movido. No. O si tenemos un lugar en donde colocarlo, en una mesa, en una silla, no sé, en un lugar donde pueda quedar fijo, ahí, ese es el sitio. Es decir, que no se mueva el encuadre. Bueno, es importante también que el plano no sea tan cerrado. Es decir, que no vas a tomarte y solo sale la cabeza y un poquito del dorso o del pecho, como a medio pecho. No, vamos a abrir un poco más y eso se trata o se dice en los encuadres de la manera técnica, es un plano medio. Un plano medio nos permite visualizar brazos, movimientos de las manos, una amplitud en el fondo. No se vayan a pegar a una pared blanca, porque igual la pared blanca como que no nos da esa profundidad, no nos da esa profundidad y nos hace como ver pegado sobre algo, como si tuviéramos un cuadro ahí puesto. No, vamos a dejar, si estamos en la sala o en el comedor, vamos a abrir un poquito. No se trata de mostrar más de la cuenta, pero sí que el plano sea un plano medio en donde podamos ver a la persona, al expositor, y que la parte de arriba de la cabeza tampoco vaya a haber una luz, es decir, mucho espacio. La luz es mucho espacio. Tampoco se van a cortar, porque ha habido casos en que está excelente la exposición, pero sale desde la frente. No, que se nos vea la cabeza y que haya unos 5, 6, 10 centímetros máximo aquí de luz sobre la cabeza. Entonces, todos esos son detalles que van a permitir que nuestra exposición salga excelente, nuestro video quede genial. Se van a evaluar la expresión oral, es decir, lo que tú vas a decir, pero también la no verbal, acuérdense de lo no verbal, los gestos, las miradas, ¿no? Los movimientos, los brazos. También la entonación, la proyección de la voz, la vocalización, el ritmo y los movimientos corporales, gestos, mirada, cierta expresión facial, postura corporal, el manejo de las manos, entre otros. Hay que cuidar bastante la calidad técnica de la imagen, el entorno, perdón, y el audio. Deben revisar que la imagen no quede girada y que el plano muestre entre la cabeza y la cintura, lo que les decía, es un plano medio. Realizar la toma en forma horizontal. Evite usar zoom porque genera el temblor en la imagen. Luego entonces nos dicen que hay que controlar, o se deben controlar los nervios. Y una forma de controlar los nervios, mis queridísimos estudiantes, es conociendo el tema. Nervios siempre van a existir. Eso es apenas normal y eso es lo lógico. Cuando tú te vas a dirigir a un público, cuando sabes que te van a mirar, aunque uno está solo, ¿no? Uno grabándose está solito. Estarán mis pares, mi familia, bueno, en fin, alguien que me quiera acompañar. Pero en el momento siempre va a existir ese nerviosismo. Lo importante es que uno esté preparado, porque en la medida en que tú te sientas cómodo con la blusa que tienes o la camiseta que tienes o el saco que tienes, en la medida que tú estés cómodo
porque sabes de lo que vas a hablar, pues se domina esa situación. Y van a haber nervios, pero eso es pasajero, eso queda en segundo plano. También se debe tener en cuenta, como lo dije antes, que vamos a hacer varios intentos de grabación y solo sí te va a enviar un link, el que tú escojas como el mejor, ¿cierto? Este fue en el que me sentí más cómodo, me vi mejor, me expresé bien, ese es. Listo. También nos indican que hay que grabar en un sitio donde haya buena luz, ¿cierto? Poco ruido de fondo. Esos son como los requisitos. Y tener el dispositivo, el celular, cámara, computadora, quieticos, en un lugar firme. Bueno, esta tarea es una de las tareas que más nos va a llenar porque los temas son temas actuales, temas en los cuales cada uno va a poder opinar y va a poder argumentar su punto de vista. Y lo otro, en la exposición también se va a dejar ver muchos de los conocimientos que hemos adquirido en esta asignatura de competencias comunicativas. Ahí nos vamos a medir, ahí nos vamos a ver, oiga, yo me siento mejor, cada vez me siento mejor cuando tengo que hablar en mi empresa, en una reunión, cada vez me siento mejor cuando estoy en el grupo con mis compañeros de trabajo o en mi grupo familiar. Eso se adquiere solamente con esas experiencias, con estas experiencias de hacer video, de hacer un artículo de opinión, de escribir una reseña, de hacer una historieta, de todos esos elementos que nos hemos valido nosotros para este curso. Entonces, decíamos aquí que en el entorno de aprendizaje están unas lecturas, están en la unidad 2 relacionada con el texto argumentativo. Eso está bien, no sobra. Jamás sobra que le pegue una ojeadita, una ley. Nos dice entonces que hay que publicar en el foro, tarea 4, la opción del tema elegido. Muy bien. El texto y el link de la exposición. Y al entorno de evaluación, ya subir todo ese material, esa recopilación del material. Y nos dice que lo debemos subir así. O que el trabajo en Word debe tener portada, una introducción y nos dice hasta las líneas, los renglones que debemos emplear. Recuerden que los objetivos siempre se deben escribir con el verbo en infinitivo. Trabajar, desarrollar, vivenciar, lo que termina en ar, y. Ese es el verbo en infinitivo. Luego entonces dice el plan de escritura, la tesis y argumentos. Luego va el artículo de opinión, de acuerdo con los 3 tipos de argumentos indicados y cómo se citan las fuentes. Luego va el enlace, el link de acceso al video de la exposición oral. Ojo aquí, como se estipulaba en la guía, deben tener en cuenta que abre, porque en la rúbrica de evaluación vamos a mirar la exposición tiene un gran porcentaje. Es decir, gran parte de esa valoración positiva se va a ganar gracias a su exposición o a su video. Entonces, si envías un link y no abre, entonces ahí se van bastantes puntos y la idea no es esa. La idea es que lo veamos, que lo podamos analizar y que saque 120 puntos. Luego van las conclusiones, que son por lo menos 2 reflexiones, ¿no? De lo que quedó después de haber realizado el trabajo. Y esas deben responder a qué aprendió, qué le gustaría profundizar un poco más o cualificarse un poco más, en qué aspecto. Y las referencias o los referentes bibliográficos. Este trabajo es individual, ¿cierto? Netamente individual. Y también aquí nos dice en el artículo 19 o nos lo recuerda, que para participar en el foro
tenemos que ya faltando 3 días, faltando 2 y 3 días, dice acá, para el cierre de la actividad, el docente no tendrá en cuenta estas participaciones. Por eso yo, mis estimados estudiantes, les escribo cuando iniciamos el foro las fechas. Si su merced va al foro, con lo que yo les doy la bienvenida a la tarea 4, es con un pequeño texto en el cual indica las fechas correctas o correspondientes para poder hacer esto un hecho. Es decir, que tenga validez, que haya retroalimentación por mi parte y que también se te puedan dar los puntos en el entorno evaluativo. Listo. Eso no es negligencia de ninguno de los profesores o los tutores. Esto es una reglamentación que surge precisamente por el respeto a ustedes, a los estudiantes que siempre están muy atentos, que son la mayoría, con muchos sacrificios porque sabemos que trabajan y hacen muchas cosas en su diario vivir. Pero entonces, por lo mismo, debemos esforzarnos todos. Bien. Entonces, aquí esto es como las aclaraciones que hay y las orientaciones pertinentes, ¿cierto? Entonces, que el artículo, que tengan en cuenta muy claro, que el artículo de opinión con estos 3 tipos de argumentos debe ser de creación propia, ¿cierto? En la que se citarán como mínimo 2 fuentes o autores. Entonces, por favor, lo mínimo, o sea, lo que uno menos quiere es encontrar texto que sea copy-paste, es decir, un plagio de otra persona. Porque cuando tú no citas y escribes algo, automáticamente es un plagio. Las normas APA que se tienen o se deben tener en cuenta, ¿cierto? Que son bajo el parámetro sobre el cual estamos trabajando. Son las normas APA 7. Okay. Esas se encuentran, esas ya están en Google y también las hemos trabajado. Es un tipo de letra específico, es estar de una manera específica y aquí lo vamos a evidenciar en este trabajo. Dice también pues que hay un tipo de sanciones a las personas que obviamente hacen copia o plagio. También está Turnitin, ¿no? Turnitin es esa herramienta que nos permite y les permite a ustedes mirar el porcentaje, ¿cierto? De similitud que puede tener su texto. Luego aquí está bien específica, bien clara la rúbrica y lo que cada criterio evalúa. El primer criterio evalúa la tesis del texto argumentativo y nos dan 3 niveles, como siempre, el alto, medio y bajo. Y con ellos las características establecidas para lograr el puntaje. Aquí dice, si su trabajo se encuentra en este nivel, puede obtener entre 30 y 20 puntos. Yo quiero aclarar algo. Cuando, por ejemplo, uno lee nivel alto, lees tu artículo y uno lee, entonces dice, en la introducción del artículo de opinión se evidencia la tesis propuesta por el estudiante. Es una afirmación que se comunica mediante una oración y da a conocer una postura frente al tema seleccionado. Entonces, muchas veces uno lo encuentra en el nivel alto, pero como si le faltara un poco, ¿sí? Puede ser de coherencia o de claridad, ¿sí? De argumento sólido o claro, por decir. Entonces uno dice, bueno, él está en nivel alto porque ya en medio no. No, en nivel alto 26 puntos. Entonces, ese es criterio de cada tutor con respecto al escrito o a la actividad que se haya entregado y uno la analice y la evalúe. Entonces, eso es. Muchas veces, uy, está excelente, qué claridad, ¿no? En esta introducción se evidencia la tesis, está la oración, él comunica, el estudiante comunica y da a conocer su postura. 30 puntos. Eso no hay vuelta de hoja, como dicen. Pero si está un poquito flojo,
Entonces ahí se va mediando. Si uno ya entonces ve que no incluyó la tesis en la introducción, miércoles, entonces uno dice, no, pues pongámosle 5 puntos, porque algo tenía, pero no incluyó la tesis. Entonces, para que ustedes sepan, esto es como una manera o una herramienta que nos permite tener esa claridad, que no es lo que Marlene crea, que si lo calificara otro profesor, seguramente su juicio o su manera subjetiva le darían, ay no, pero él casi se aproximó. No, esto es claro. Hay para medio, para alto y para bajo. Y hay unos criterios que debemos seguir. Listo. En el segundo, dice argumentos que soportan la tesis. Recuerden que hay 3 tipos de argumentos y acá lo dice, la de autoridad, analogía y cifras o datos. Entonces, si tú tienes esos 3 argumentos, pues sin dolor, 30 puntos. Pero si uno ve que entonces no es, hay 2 tipos de argumentos, entonces ya va mirando en el nivel medio cuánto es lo que nos podemos ofrecer, que aquí será entre 19 y 9 puntos. 19 y 9. El tercer criterio dice la exposición oral y da 20 puntos. Entonces, como les digo, este ejercicio pues tiene varios componentes. Desde luego, el artículo de opinión, que debe ser de su autoría, pero también de relevante o de gran importancia es el video, en el cual ustedes pongan precisamente el tema de su lección y de su trabajo. Ese es el tercer criterio, son 20 puntos. Y en el cuarto, criterios de cohesión, coherencia, ortografía y puntuación. Cuando ustedes envían algún trabajo, yo lo leo al foro colaborativo. Yo lo leo, si deben colocar una coma, si hay un punto, si hay una minúscula donde debe ir una mayúscula, si hay errores ortográficos, yo todo eso lo analizo y con el ánimo, o sea, lo analizo, me tomo mi tiempo, el ánimo de que usted también se tome su tiempo a ver esa retroalimentación y haga la corrección, porque cuando mis estimados estudiantes, les cuento, yo califico, abro el foro colaborativo y abro el trabajo final. Y entonces yo digo, pero venga que yo que le corregía a Marlencita. Entonces yo miro el trabajo de Marlencita y digo, ay, oiga, pero esto en el párrafo 1, renglón 5, le faltaba tildar, además, le faltaba tildar puntuación, le faltaba tildar opinión, y voy y veo su trabajo final y está igual. Es decir, no corrigió. Entonces, pues ahí es donde uno dice criterios gramaticales, ortografía y puntuación, y baja. ¿Sí? Y si está corregido el error o el desacierto, pues obviamente uno, ¿cómo se dice? Uno lo aprecia, valora eso, valora porque pues de eso se trata. Que si a uno le hacen una retroalimentación, pues corrija. Luego dice acá el quinto criterio, y es el último, publicaciones, aportes en el foro, y eso da 20 puntos. También tiene un gran puntaje. ¿Por qué? Porque es necesario que si estamos en este curso de competencias comunicativas y es virtual, pues nosotros al menos nos dejemos ver con nuestros avances de nuestro trabajo, nuestros aportes en el foro. Cuando el estudiante ha tenido un muy buen trabajo y por decir, tenía 100 puntos ganados hasta el cuarto criterio, pero resulta que no realiza la publicación en el foro, entonces lamentablemente se quedó con 100. No se le otorgan esos 20 puntos. Entonces, si queremos llegar a esa excelencia, hay que trabajar por esa excelencia. Entonces, aquí, hasta este momento, quisiera saber
¿Alguna pregunta? Dejar de compartir. Profe, buenas tardes. Muy buenas tardes. Una preguntita. Nosotros podemos escoger cualquier tema, ¿cierto? Cualquiera de las opciones que tenemos ahí. De esos 5 puntos, tú ingresas al foro colaborativo y tú ves, ay, ya están los tatuajes en el medio laboral y yo quería ese, se me adelantó otro compañero, entonces ya no lo puedes hacer, ¿ves? Tenemos que, por eso, entrar pronto y subir la temática de elección, ¿ves? Porque en la medida que tú seas la primera, tienes los 5 temas para elegir. Pero si ya, después, muy seguramente ya hay 4 temas escogidos, o hay 3, o hay 2, o hay 1. Bueno, o sea, la idea es que si tú quieres, entra rápidamente, eliges tu tema y ya ningún otro compañero va a poder hacer el mismo tema o elegir el mismo tema. Ok, profe. Ok, está bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Les quería recordar, yo he llamado y les he colocado algunos mensajes a estudiantes que no tienen alguna tarea. Si ese es su caso, si su merced está hoy en la clase y es el caso, ay no, yo no hice la primera, el cuestionario, y ahí tengo 0 puntos. Ya que Marlene está diciendo, se comunica conmigo al 311-220-7115 y con muchísimo gusto yo le doy la opción. No lo puedes, trabajos no puedo recibir por otro lado que no sea el entorno evaluativo, ¿ok? Así es, de que, por ejemplo, yo no hice la tarea 2, que eran lo del autorretrato, las fotos. Entonces, yo ya la tengo, pero no la subí. No tenía el tiempo, se me fue, estuve enfermo, X, Y, Z. Entonces, me hablas, me escribes por WhatsApp. Profe Marlene, yo soy Yamile, del curso 1144 o el curso 2502, del grupo que seas. Y ahí las dos o los dos arreglamos, abro el entorno y doy esa oportunidad. ¿Está bien? La idea, estimados estudiantes, es que podamos lograr todas nuestras actividades que un 0, así tú lleves las máximas valoraciones en las otras tareas, nos baja terriblemente la nota. ¿Está bien? Entonces, esa es la invitación. La invitación es a que por favor ustedes, mis estimados estudiantes, hacen ese análisis, se acuerdan de lo que no han entregado y yo con muchísimo gusto se lo recibo. Bueno, y por último, aquí estoy con una foto. Abramos un momentico nuestra cámara, el video, para la foto. Entonces, a ver, estoy esperándolos. Espero que me abran. Nadie quiere abrir. No importa que estemos en traje de casa, en la empresa, para tomar la fotico. Eso, muy bien. Entonces, a ver, ¿quién más se anima? ¿Listos? A ver, ¿quieres tomar la foto, mi querido estudiante? Y yo tomo una también. ¿Listo? Y la enviamos aquí. 1, 2 y 3. Eso. Ya. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Profe, disculpe, buenas noches. Sí. ¿Podría volver a repetir el número de teléfono, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. 311-220-7115.
Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Bien, la Profe, qué pena, te asistencia, repito, es que no te escuché bien. 311-220-780. 71 71 15. 71. Ok. 311-220-7115. Sí, así es. Así es, Gracias. queridos estudiantes. Bueno. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra? Dionide, y todos los estudiantes, aquí en Teams tenemos hoy tenemos la asistencia, es decir, no envío un link para la asistencia, sino que nosotros todos ahí tenemos ya, quedamos registrados. Los que entramos, ahí quedamos. ¿Listo? Yo igual, mañana, Dios mediante, envío la grabación. Por favor, miren en el foro, también voy a enviar la plantilla. He enviado algunos tutoriales, he enviado algunos videos y un artículo. Bueno, para que eso sea como el complemento, para que eso nos ayude a afianzar. Bueno, no siendo más, que tengan una feliz noche y muchísimas gracias por su asistencia. Espero la participación de cada uno de ustedes en el foro con o las actividades requeridas para lograr la excelencia académica. Les agradezco mucho por su tiempo. La asistencia, como Gracias, dije, teacher. con mucho gusto. No hay asistencia en un link. Yo tengo en el team ya los asistentes. ¿Ok? No se preocupen que la asistencia ya está. No hay necesidad de link hoy. Un abrazo para todos. Profe, Dígame, profe, qué pena, una pregunta. sí, señora. Es que estaba viendo el anexo. Sí, Es que yo no alcancé, o sea, no alcancé a estar en toda la clase. sí, señora. Y el argumento, dice argumentos, argumento 2, argumento 3. Sí, Eso lo sacamos de las lecturas, de la lectura que vamos a hacer. sí, los argumentos. Y son de 3 tipos, ¿cierto? ¿Eso sí alcanzaste? Que hay 3 tipos de argumentos, ¿no? Hay un argumento que es de cifras, un argumento que es de una evidencia, de una lectura y otro que puede ser de una entrevista. Hay 3 tipos de argumentos y tienes que tener los 3. Y eso se saca, claro, uno de una lectura, el otro de una estadística, de unas cifras exactas, ¿cierto? Y el otro puede ser de una entrevista sobre el tema. Entrevista que yo tengo que buscar o que Sí. yo debo hacer. Hay esas 2 opciones, y eso lo decía. Una puede ser de una entrevista que ya haya sido realizada, puede ser en una revista, ¿cierto? En un artículo, y tú citas quién entrevistó o quién publicó esa entrevista, ¿cierto? Y lo otro puede ser una entrevista que tú hagas, ¿cierto? Sobre el tema. Por decir, los tatuajes en el medio laboral. Muy seguramente tú puedes tener una persona o conocer una persona o muchas personas que tengan tatuajes. Entonces, ¿cómo ha incidido en su trabajo el hecho de que tenga tatuajes? Y lo puedes decir. Entrevista realizada por tu nombre, apellido, a fulanito de tal. Ok, profe, sí, ya estoy viendo la guía. Ajá. Y ahí nos da paso a paso. Sí, cualquier inquietud, mis queridos estudiantes, al WhatsApp. Trabajos sí no reviso por el WhatsApp, sino por el foro, pero preguntas que tengan con muchísimo gusto. Yo soy Flanita del grupo tal, tengo esta duda, sea escrito o sea en audio. Muchas gracias, profe.
Con muchísimo gusto. Gracias a ustedes por esa asistencia, por la participación activa. Se cuidan muchísimo. Un abrazo grande. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias por su asistencia. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Feliz tarde. No se quiso detener la cosa esta. Ay, ya se detuvo, ya, porque ya colgué.